Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de presentación del curso sobre formulación de caso transdiagnóstica basada en terapia focalizada en la emoción e intervenciones breves, que tendrá lugar en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid el próximo 16 de octubre de 2021. Así que esta es una sesión de presentación para ir abriendo boca e ir animándoos a que os inscribáis y que sobre todo tengáis alguna información más allá de la que aporta leer un folleto o una simple publicidad para que podáis valorar si os merece la pena. Igualmente, también es una ocasión para dar a conocer este curso, esta formación, estos contenidos a personas que por sus circunstancias geográficas, principalmente estoy pensando en América Latina, pues lo más probable es que no pudieran asistir en Madrid y que, sin embargo, podrían beneficiarse de organizar una sesión online o una formación ad hoc para su caso y para sus intereses. Así que hago una presentación que va a ser, en cierto modo, crítica, pero que no debe entenderse como conflictiva, sino como una manera de hacer visibles los aportes que sí pretende tener esta formación sobre formulación de caso en terapia focalizada en la emoción, abierta para todos los públicos en el sentido de que está pensada para terapeutas que no necesariamente estén familiarizados con el modelo. Así que si es tu caso, no tendrás que empezar absolutamente de cero. Vamos a verlo con más detalle accediendo a la presentación de PowerPoint que acompaña esta introducción al curso. Bueno, mi nombre es Ciro Caro, soy psicólogo, terapeuta, trabajo en Madrid y mi filiación corresponde por una parte como profesor colaborador y como terapeuta en la Universidad Pontificia Comillas y también en el Centro IDP Psicología, del cual soy director desde hace 3 años y que me sirve como plataforma también para el trabajo clínico a la vez que la formación y la investigación. ¿Por qué hacer este curso? Bueno, por un lado porque en el ámbito de la psicología clínica de la salud, de la psicología general sanitaria y en la psicoterapia en general, es reconocido el papel de los factores emocionales en la causa de los trastornos psicológicos, de los problemas de salud mental, de la psicopatología en general, aunque su formulación en el contexto de los casos clínicos difiere de un modelo terapéutico a otro. Eso en principio no es de extrañar y de hecho depende de la naturaleza que se otorgue a los trastornos emocionales. Pero es verdad que recientemente, o con el paso de los años y llegados a los tiempos más cercanos, ha ido habiendo un cierto giro de lo más racional cognitivista o de lo más exclusivamente centrado en las conductas. Ha ido habiendo un giro hacia la consideración de los aspectos emocionales de una manera más explícita, relevante y como variables clave y no como meros síntomas o epifenómenos de procesos internos más relevantes de carácter cognitivo o meramente como efectos de determinadas elecciones conductuales que eran reforzadas por el ambiente o por sus efectos en la reducción del malestar emocional. Así, por ejemplo, tenemos con gran actualidad el modelo de Barlow. En este caso voy a referirme al modelo de triple vulnerabilidad que plantea. Y en un extremo bastante opuesto estaría el modelo de los déficits de metacognición y de mentalización que propone Fon aquí. Entre medias hay muchas posibilidades y una de ellas la que planteo en este curso. Voy a hacer referencia al modelo de triple vulnerabilidad Barlow porque está bastante extendido su conocimiento y viene a condicionar bastante de lo que se llega a hacer en terapia en términos emocionales. Barlow reconoce 3 fuentes de vulnerabilidad: una vulnerabilidad genética, una vulnerabilidad psicológica y una vulnerabilidad específica. Se refiere a la vulnerabilidad genética como aquella
que de algún modo viene en la herencia del individuo y que condicionaría, por ejemplo, su sensibilidad hacia la ansiedad, así como su tendencia a la amplificación en la consciencia de los síntomas somáticos, que se vería proyectada en los trastornos psicosomáticos, en los cuadros de este tipo, por ejemplo. En cuanto a la vulnerabilidad psicológica, y de un modo cercano a la consideración general que la psicología evolutiva ha hecho sobre el apego, haría referencia a que experiencias tempranas de falta de control o incertidumbre condicionan la resistencia de las personas a los envites de nuevos estímulos emocionales aversivos o de nuevas dificultades de carácter emocional. Y en términos de vulnerabilidad específica, hace referencia al aprendizaje de una respuesta particular frente a la ansiedad que, bien por la vía de la evitación o bien por la vía del control de la emoción, que sería otro matiz dentro de la evitación, o bien por otras formas de distanciarse del sentimiento, como es intentar resolverlo pensando, es decir, por un exceso de reflexividad, por todas estas vías, esta respuesta frente a la ansiedad o frente a los sentimientos se consolidaría como una vía de escape o como una manera de estar a salvo que, sin embargo, tiene sus propios costes en términos sociales, relacionales y emocionales. Así que este curso pretende alumbrar una naturaleza diferente de los trastornos emocionales basada en el modelo de la terapia focalizada en la emoción. Así que propone una visión integrativa apoyada en este modelo, desarrollado fundamentalmente por Les Greenberg, que está en la imagen, y que puede plasmarse en bibliografía como la que tenemos en español, correspondiente al libro Trabajar las emociones en psicoterapia, o por ejemplo un libro de síntesis presentado por la APA en el que se plantea el núcleo de la teoría, o el libro de aparición reciente en este mismo mes de agosto, Changing Emotion with Emotion, que es una guía relativamente ateórica, no pensada exclusivamente para personas que trabajan en terapia focalizada en la emoción, sino para extender el modo de trabajar con las emociones a un rango más amplio de terapeutas. Y en la línea de este tercer libro es en la cual planteamos este curso de formulación de caso. Y todo ello con un formato accesible para clínicos que no necesariamente estéis familiarizados con el modelo, y los que lo estéis, pues como una ampliación. Porque justamente este enfoque que pretendo dar a la formación trata de reducir los sentimientos de baja autoeficacia que se producen cuando nos enfrentamos con un modelo totalmente distinto, con un modelo en el que no estamos entrenados, y por supuesto también esa sensación tan desagradable en psicología que es estar siempre partiendo de cero, no estar siempre aprendiendo como virtud, sino siempre aprendiendo porque algo parece ser que es mejor o más potente que lo que yo sé, y entonces tengo que incorporarme a ello o tengo que incorporarlo a mi práctica, pero con una sensación de que tengo que abandonar todo lo que ya tenía. El enfoque del curso es que no, es que podáis mantener y retener todo lo que sabéis y todo lo que sabéis hacer bien para, en todo caso, maximizarlo o darle quizá otro aire, o bien enriquecer la perspectiva desde la cual os aproximáis a los casos y a los pacientes. Bueno, pues la comprensión de la naturaleza emocional de los problemas de salud mental que aporta la terapia focalizada en la emoción, así como la selección y aplicación de técnicas terapéuticas de carácter experiencial y en el momento oportuno, requieren algún tipo de bisagra. Y esa bisagra considero que es la formulación de caso, que en ese sentido es más que una competencia clínica para presentar casos. Es una forma de evaluación psicológica que se despliega a lo largo de las entrevistas, particularmente de las primeras entrevistas, y en la que el paciente participa de manera activa cuando profundiza en su propia experiencia y consigue darse cuenta de cuáles son sus procesos emocionales. En ese sentido, el terapeuta es experto en facilitar procesos, pero el cliente es experto en el contenido de su experiencia momento a momento, y concretamente es experto en saber qué es aquello que más le duele. Pensemos, por ejemplo, las demandas de los pacientes que llevan hacia alguna forma de intervención terapéutica, como desde el modelo de Barlow que hemos citado anteriormente, podrían concretarse en respuestas biológicas heredadas, o bien podrían concretarse en dificultades tempranas de regulación emocional,
o bien en respuestas aprendidas inadecuadas, pero que han sido reforzadas, aunque tengan sus costes. Bueno, estas respuestas biológicas heredadas, como la sensibilidad a la ansiedad, se beneficiarían de una intervención basada en el control de la respuesta fisiológica. O bien las dificultades tempranas de regulación emocional se verían beneficiadas por intervenciones que llevaran a regular la emoción, a veces desactivando, a veces aprendiendo formas positivas de afrontarla que no consistan en rumiarla o que no consistan en controlarla meramente. En este sentido, tendríamos, por ejemplo, en las aproximaciones de control, podríamos tener la parada de pensamiento, en las aproximaciones de regulación, podríamos tener el trabajo con mindfulness, por ejemplo, y para las respuestas aprendidas, algún tipo de estrategia que modificaran las contingencias y por tanto los refuerzos y que también aportaran maneras positivas y también autorreforzadas de llegar a alguna forma de regulación emocional o de satisfacción de una necesidad que resulta conflictiva para la persona. Por ejemplo, la necesidad de intimidad, pero que me genera ansiedad. La necesidad de autoafirmación a través del enfado, pero que me genera culpa. Lo que no es tan evidente es que este tipo de intervenciones normalmente lo que aportan son una serie de aprendizajes nuevos que tienen que competir con las viejas respuestas de regulación emocional, ya fueran tempranamente adquiridas, ya fueran de carácter biológico o ya fueran aprendidas con el paso del tiempo y sometidas a alguna forma de refuerzo. ¿Qué quiere decir que compiten? Quiere decir que no se ha producido una transformación de base en lo que, desde la perspectiva de la terapia focalizada en la emoción, son los esquemas de emoción que subyacen al malestar. En ese sentido, cabría plantearse estas mismas demandas, quejas o problemas de los pacientes como necesidades de procesamiento emocional de experiencias problemáticas y no asimiladas que se producen en el aquí y ahora, tanto de la consulta como en el aquí y ahora que vive la persona en sus situaciones cotidianas. Lo que desde la perspectiva de la consulta de terapia sería el allá y entonces. Y que en muchos casos nos remiten al pasado en términos de allí y entonces, pero que en cualquier caso pueden ser traídas al presente, al aquí y a la hora, como necesidades de procesamiento y no como meros síntomas. De tal manera que podamos producir un cambio transformativo en el nivel de los esquemas de emoción que no responden a la razón, no responden a la introducción de información alternativa o racional y que sí son sensibles a nuevas experiencias que movilizan la memoria procedimental a través del acceso a emociones activadas en el presente cuando recorremos fragmentos de la memoria episódica. En cualquier caso, para que esto sea posible, que es lo que permiten las técnicas experienciales, es necesario algún tipo de formulación de caso que se mueva al menos en 3 niveles. En primer lugar, el nivel del aquí y ahora de la sesión para tomar decisiones sobre qué tipo de respuesta dar que facilite la profundización emocional y la activación de emociones o bien la regulación temporal de emociones en términos de reducir su intensidad. Pero también la activación de emociones en términos de aumentar su intensidad para producir cambios en el nivel esquemático. Es decir, un primer nivel es el momento a momento que se basa en la sintonización empática con el afecto y que es una aplicación sutil de la empatía. Y en ese sentido, la formulación de caso es saber distinguir qué necesita el paciente aquí y ahora mientras está explorando su experiencia. En otro nivel, tendríamos la identificación de los elementos que componen un foco terapéutico a través del cual la persona puede comprender su malestar. Tanto la historia de su malestar como el modo en que habitualmente se produce y de él derivar un proyecto terapéutico, es decir, qué podríamos hacer a lo largo de las siguientes sesiones que nos permitiera acceder al dolor nuclear que está causando todo, abrir los esquemas de emoción, tener nuevas experiencias terapéuticas mediante técnicas, cerrar y salir habiendo dejado un cambio transformativo en el nivel esquemático. Y un tercer nivel de formulación de caso que hace referencia a saber identificar qué está pasando aquí y ahora
que requiere determinada técnica y no otra. Porque el foco terapéutico y el proyecto terapéutico derivado de él nos va a plantear qué tipos de ejercicios vivenciales o tareas terapéuticas van a ser necesarias en algún momento a lo largo del tratamiento. Pero no planifica cuáles se van a utilizar, sino que este tercer nivel de formulación de caso consiste en que el terapeuta hace una lectura del proceso, identifica los marcadores o señales de necesidades de procesamiento concretas y propone y guía el uso de técnicas terapéuticas en el instante. Claro, saber manejar todas estas técnicas terapéuticas correspondería más a una formación extensa en terapia focalizada en la emoción, pero el curso pretende reciclar en parte conocimientos que ya tenéis de maneras de abordar las dificultades y crear una plataforma para el aprendizaje posterior de aquellas técnicas terapéuticas vivenciales, experienciales, más propias de la terapia focalizada en la emoción, que en algún caso os pudieran resultar útiles, pero que cuando son aprendidas independientemente, sin el contexto de la formulación de caso, pierden utilidad porque uno no sabe cuándo ponerlas en marcha y simplemente actúa pues como aquel que solo tiene un martillo que entiende que todos son clavos. Aprendo una técnica y la aplico sistemáticamente. En este caso, la formulación de caso es una forma de gestión del conocimiento que permite la toma de decisiones basadas tanto en la evidencia que demuestra la utilidad de ciertas técnicas como en el diagnóstico de procesos, es decir, de lo que está pasando ahora mismo en el cliente e incluso en la relación entre el cliente y nosotros. Volviendo al modelo de triple vulnerabilidad de Barlow, sabemos que dio lugar al llamado protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, que funciona por bloques y que se ocupa de los síntomas, las dificultades que de modo general y transversal a los distintos diagnósticos que se recogen, por ejemplo, en las clasificaciones como el DSM o la CIE, son comunes a todos ellos. Hago énfasis en este modelo porque es una de las evoluciones hacia la consideración de lo emocional más características en el marco dominante que es el modelo cognitivo-conductual. Pero voy a tratar de establecer aquí alguna diferencia basada en lo que acabamos de observar sobre los cambios transformativos frente a los aprendizajes competitivos. Tomemos, por ejemplo, el aspecto de vulnerabilidad genética y la sensibilidad hacia la ansiedad, que dice que algunas personas claramente cuando experimentan sensaciones corporales propias del correlato fisiológico de la ansiedad, tienden a asustarse mucho más, son más sensibles que otras. Algo análogo es lo que se deriva del planteamiento sobre la tendencia a la amplificación de los cuadros, de los síntomas somáticos en los trastornos psicosomáticos. Bien, esto podríamos reformularlo de otra manera, y es en términos de estas dos sillas que aparecen ahí dando voz a la experiencia. Es decir, podríamos considerar que no es que la persona sea sensible por una vulnerabilidad genética a la ansiedad, sino que cuando percibe un síntoma somático, se escinde, se produce una escisión en el sí mismo, por lo cual una parte, de un modo tácito, no siempre claro verbalmente, actúa como una voz asustadora. Y esa voz necesita ser sentada en otra silla para poder mostrar su causa, su origen, su motivación, es decir, su emoción primaria más atávica, más profunda, que puede tener que ver con la inseguridad de un vínculo de apego, que puede tener que ver con una experiencia traumática de abandono, etc. En ese sentido, estos componentes de vulnerabilidad genética no son abordados a través de experimentos vivenciales para demostrar al paciente que no pasa nada, sino que son abordados a través de medios técnicos, como es el trabajo con la silla, con las dos sillas para escisiones autoasustadoras, de tal manera que esta parte puede integrarse en el sí mismo, pasando primero por desvelar su vulnerabilidad y su historia traumática en la persona. ¿Qué pasa con los elementos de vulnerabilidad psicológica que hacen referencia a este tipo de experiencias tempranas? Pues que contamos con recursos que permiten reprocesar el dolor emocional en los vínculos, así como las respuestas dadas en un instante
en un instante muy primario de autoprotección, históricas, evolutivas, históricas, digamos, en la historia evolutiva de la persona en distintas etapas. Bueno, pues no vamos orientados hacia el control, ni la regulación, ni tampoco a la mera aceptación de la experiencia, sino que utilizamos la aceptación de la experiencia para entrar en el nivel somático en que de un modo preverbal está grabada una respuesta para permitir que se despliegue y lo que llamamos crear significado. En ese sentido, por ejemplo, tenemos las técnicas de focusing o de enfoque corporal, pero también otros tipos de recursos vivenciales como son el trabajo con la silla vacía para asuntos no resueltos, con otros significativos que estarían presentes en los vínculos y, por supuesto, en las historias de trauma y en las historias de apego. La vulnerabilidad específica derivada de respuestas que se han dado, ya claro, ya desde esta perspectiva que acabo de nombrar, no queda reducida a meras respuestas de escape, sino que tiene que ver con este tipo de decisiones para hacer viable el sí mismo en contextos de sufrimiento emocional. Así que no nos ocupamos tanto de respuestas de evitación experiencial o de intentos de control o de hiperreflexividad para corregirlos, como nos ocupamos más bien de dar voz de nuevo a las partes escindidas, permitiendo que se integren y que en su vulnerabilidad, al mostrarse, nos permitan acceder a los esquemas de emoción primarios desadaptativos para transformarlos. Esto ya nos llevaría a la técnica terapéutica en sí, pero repito, una adecuada formulación de caso nos permite concretar qué en cada persona es lo que está afectado, qué en cada persona es lo que va a ser trabajado de un modo preponderante, así como establecer un proyecto con el paciente por el cual nos va a dar permiso para trabajar en un nivel de seguridad emocional mayor, pero también de mayor riesgo emocional, y todo ello de un modo no absolutamente rígido, prescriptivo o programado, sino más bien centrado en el despliegue del caso a través de lo que llamamos la brújula del dolor, que nos permite ir siguiendo lo que está más vivo o doloroso en el paciente momento a momento, y que de esa manera el despliegue de sus dificultades y la entrada en el trabajo vivencial sea algo más bien orgánico, en lo cual el paciente se sienta realmente un protagonista de su propio crecimiento y autodescubrimiento, y no meramente un actor técnico para corregir respuestas emocionales. Y en ese sentido esto tiene implicaciones para comprender el peso del poder, la amenaza, la violencia, la injusticia y el sufrimiento en general en la vida de la persona, de tal manera que salga de una posición meramente del enfermo al que rehabilitar a una posición de actor creativo de su vida y crítico con lo que le rodea. Así que el modelo de formulación de caso que proponemos, pues es un modelo que integra los elementos clave ya conocidos de la terapia focalizada en la emoción, de un modo que consideramos novedoso y que se ha mostrado útil en el trabajo de supervisión de casos clínicos, con un claro énfasis transdiagnóstico basado en las heridas emocionales subyacentes, así como en las estrategias que la persona ha venido utilizando para manejar el afecto, los efectos sintomáticos de estas estrategias y los ciclos de autotratamiento en los que la persona se ha quedado atrapada para intentar controlar primero el dolor emocional y después los síntomas o el dolor emocional secundario producido por esas formas de tratar su experiencia. Si tuviéramos que hacer una foto, el modelo luciría tal y como se ve aquí, aunque no se puede leer nada porque realmente la letra es muy pequeña, pero lo que quiero transmitir es una gráfica global de lo que sería una plantilla que utilizaríamos para formular el caso. Bueno, ¿cuál es el enfoque de aprendizaje que pretendo? Bueno, pues pretendo un enfoque en el que se atienda a la necesidad de conectar la formulación de caso con intervenciones fundamentalmente focales, porque si bien algunos problemas realmente requieren algo más que una terapia breve, sí que podemos entender la terapia en términos de fases o de trabajo con distintos focos terapéuticos. Y en ese sentido, trataríamos de combinar la orientación al proceso
con la sintonización empática con el afecto momento a momento. Lo tengo ahí duplicado en la presentación, pero básicamente sería que este modelo de formulación combina lo que es el contacto aquí y ahora con la persona en la exploración de su experiencia y lo articula con la posibilidad de tomar perspectiva y establecer un proyecto sobre en qué procesos vivenciales vamos a trabajar en algún momento a lo largo de la terapia. Como objetivos del curso, bueno, pues identificar los procesos de autotratamiento propios de los pacientes a través de la entrevista clínica, formular cuál es el dolor emocional idiosincrásico del paciente, a la vez que hacemos explícita la coherencia entre ese dolor y las respuestas que le da o que le ha venido dando a lo largo de su vida. Me da igual si son a través de síntomas obsesivos o si es a través de consumo de sustancias o a través de alguna forma de evitación conductual, etc. Integrar esta información en una formulación de caso co-construida con el paciente, que es una narrativa que se puede compartir, que explica lo que sucede en un nivel objetivo de cómo se relacionan los distintos sentimientos y procesos de regulación emocional, pero también en un nivel subjetivo que hace referencia a la historia personal y a la identidad del individuo. Y también articular un proyecto de tratamiento breve y focal o largo y cíclico basado en marcadores de procesos afectivos específicos, es decir, en señales que dicen qué técnica es óptima y en qué momento para trabajar con el paciente. Todo ello en una perspectiva humanista, experiencial y centrada en la persona. Es decir, pasar de los síntomas a la consciencia de los procesos transdiagnósticos que producen el malestar o la sintomatología, pasar de esos procesos hacia las heridas subyacentes a través de, por un lado, la exploración, pero también el trabajo con las técnicas vivenciales específicas, y articular todo ello en una narrativa comprensiva y validadora, podríamos decir incluso compasiva, que haga sentir a la persona vista y que su dolor es real, y acordar con ella las puertas de entrada para transformar el dolor emocional de maneras que no incluyan solo el silenciamiento de la emoción, sino eventualmente el acceso a la emoción y su transformación, y no la mera catarsis o descarga. Bueno, en términos de contenidos serían 3 puntos: las dimensiones emocionales y los procesos afectivos transdiagnósticos del modelo, lo básico sobre sintonización empática con el afecto para permitir que el caso se despliegue. Esto se puede explicar del modo siguiente: la mayor parte de la gente, por lo menos de los psicólogos y psicólogas jóvenes, tienden a hacer casi una anamnesis médica plagada de preguntas, sin resonar afectivamente, sin dar reflejos, sin evocar el dolor vivo que se va desplegando y que permite a la persona acceder a lo que es realmente importante para ella. Bueno, pues esto sería algo que no es que en el curso vayamos a aprender a hacer al 100%, pero sí que vamos a dejar iniciado, por lo menos las claves. Luego, tener alguna plantilla o estructura para crear una formulación de foco que explique lo que sucede conectada con el proyecto terapéutico. Y hasta aquí esta presentación, un tanto rápida, quizá algo atropellada, pero ya que es sin público y por tanto sin preguntas, pues ha quedado así, soltada linealmente. Espero que os haya servido de motivación y que os anime realmente a apuntaros al curso o a proponer una formación ad hoc para vuestras circunstancias. Muchas gracias. Para cualquier cosa tenéis el contacto y respondo a vuestras preguntas.